Presidente, buenos días a los compañeros y a quienes nos escuchan. Soy Arnoldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de una organización periodística que se llama el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Usted ha mencionado muchas veces a Guanajuato aquí. Ha hablado de cómo no se pacifica, lo ha mostrado en las cifras de inseguridad. Nosotros estamos trabajando allá, investigaciones todo el tiempo, sobre por qué no se abate la inseguridad en Guanajuato. Hemos encontrado una constante, y usted también la ha mencionado, es la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo ahí, entre políticos y entre un fiscal que ya tiene 12 años. En esta investigación hemos sido espiados, han sido intervenidas nuestras comunicaciones. Estamos en riesgo, presidente. Sin embargo, no venimos aquí a plantear eso. Venimos a plantear que hemos usado las vías correctas para hacer visibilizar esto. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República que hasta este momento no han sido escuchadas. En Guanajuato, la delegación de la Fiscalía General de la República declinó investigar este presunto delito y se lo derivó al propio fiscal de Guanajuato, al que creemos que nos espía. Hemos investigado por qué y encontramos cosas curiosas. En Guanajuato hay un delegado encargado del despacho y el coordinador general de delegados de la Fiscalía General de la República, un subprocurador de nombre Germán Castillo Banuet, es un funcionario que está ahí, presidente, desde la época del general Macedo de la Concha, desde la época del desafuero, y ahí siguen. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando algunas de estas instancias, que aunque son autónomas, deberían estar investidas de un nuevo espíritu, conservan ahí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país? Esa sería la pregunta primera, presidente. Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza. Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas. Veracruz.
Había un fiscal así, porque inventaron de que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años. Eso se debe de revisar. Estamos ahora en vísperas o para el año próximo, a principios de abril, va a haber una consulta para preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente, porque ya está en la Constitución el método democrático de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo? Entonces, legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años. 19 es el mandato. 19 años, imagínense. Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad. Son cosas que hay que revisar y tienes toda la razón, y ojalá y las autoridades de Guanajuato, el gobernador, actúe y tomen decisiones, y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo. Nada de que una secta es la que domina y los jefes, líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan como una vanguardia, donde el gobierno está sometido a un grupo. El gobierno no puede ser una facción, el gobierno es para proteger al pueblo, a todos, sean del partido que sean, de la ideología que sea, de las creencias que sean. Entonces, sí es un tema que se debe de analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico. Ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del orden común, del fuero común. ¿Quiénes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía. Y hay mucho problema. Y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales, no querer controlar políticamente mediante alianzas con la delincuencia. La vez pasada hablaba yo de que cómo no se iba a descomponer el país en cuanto a inseguridad y violencia si el ejemplo que daban las autoridades era precisamente el de la corrupción, si se comportaban como delincuentes nada más que de cuello blanco. Un mal ejemplo.
Entonces es oportuno el que se haga una revisión de estos casos. Decía yo de un ejemplo, Veracruz, había un fiscal así. Se cambió el fiscal, costó muchísimo, porque los dejaron blindados. Bueno, a partir de que cambió el fiscal, ahí están también los datos, una disminución en índices delictivos en Veracruz, y en particular en homicidios y en secuestros. Vamos a verlo, vamos a probarlo ahora. A ver, qué buen temas estás planteando. ¿Por qué no vemos Sí, este es hoy, mejor dicho, son los delitos de ayer. 86, miren Guanajuato. $10 homicidios. Pero esto es de todos los días. Estamos hablando del 15% de los homicidios del país. Pero miren Veracruz, ayer. Y estaba terrible. Pero a ver si no tenemos una de anual o de los últimos tiempos. Sí, sobre homicidios. Del país, ¿no? Del país. Un comparativo por estados. El secretariado. De los que presentaron, la gráfica que presentaron en la última evaluación de seguridad. A ver si tienen por estado. Este es Guanajuato. Y miren Veracruz. Y aquí se cambió al fiscal. Algo hay, como dicen en mi pueblo, nosotros por algo será. Lo tenemos muy claro, presidente. En el Laboratorio de Periodismo publicamos un reportaje. Samarripa tomó el cargo en 2009 con una tasa de 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado Guanajuato cerró por arriba de los 70 homicidios por cada 100,000 habitantes durante su ejercicio. Pero trabajando esta información, sufrimos este espionaje. Yo le quiero mencionar otra cosa. Este espionaje se origina en Nuevo León. ¿Qué tienen en común Nuevo León y Guanajuato? Tienen la misma empresa que provee servicios de seguridad, que es Seguritech, una empresa que creció mucho el sexenio pasado. En Guanajuato le compraron un convenio de 3,000 millones de pesos para comprar cámaras y arcos carreteros que no sirvieron de mucho, visto los resultados. No solo los periodistas, los ciudadanos comunes y corrientes hoy están expuestos a que estas empresas también realicen lo que antes solo realizaban los gobiernos, el espionaje de comunicaciones privadas. Y no vemos que existe en el país una regulación de este tipo de prácticas. La Fiscalía General de la República tampoco ha avanzado en el tema de Pegasus, en parte porque suponemos que los mismos funcionarios que practicaron el espionaje siguen ahí. Y por lo tanto tampoco tenemos esperanza de que en los estados estas prácticas que se generalizan, que nos ponen a todos en riesgo, sean reguladas, sean perseguidas penalmente, pero sobre todo sean evitadas, que se nos garantice la no repetición de estas prácticas. Este tema también se lo quería plantear, presidente. Sí, yo creo que el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, va a tomar nota y con su independencia, con su autonomía, va a actuar
este es un buen momento y qué bien que ustedes están planteando este asunto. Ese es el propósito también de estas conferencias, que todos sepamos con mucha claridad, con mucha objetividad lo que está sucediendo en el país y que se asuman las responsabilidades. Entonces, vamos a esperar que el fiscal general actúe, Alejandro Hertz, que es un hombre íntegro, una gente seria, honesta. Yo le tengo confianza. Si fuese otro procurador, no habría esperanzas, pero Alejandro es una gente recta, íntegra, y yo estoy seguro que va a actuar. Y lo demás es un llamado muy respetuoso al gobierno de Guanajuato para que se actúe. No es posible que por intereses de grupo se esté padeciendo de esta inseguridad, de esta violencia. Los cambios son necesarios. Imagínense que alguien se sienta intocable, absoluto, que pueda durar en el cargo 19 años y que no lo puedan mover legalmente. Pues todo eso hicieron en el periodo neoliberal. Ajustaron el marco legal para poder llevar a cabo estos absurdos, estas atrocidades. Así hicieron también para crear las fiscalías anticorrupción, y resulta que a los fiscales anticorrupción los nombraban los estados, o mejor dicho, los gobernadores, y también por 10 o 15 años hacia adelante. Y todo era, yo voy a dejar al procurador, porque cuando yo termine voy a tener quien me cuide, quien me proteja, o voy a nombrar al encargado del combate a la corrupción para que yo sea intocable. Por eso también debe de desaparecer el fuero en general. Son iniciativas que he enviado al Congreso y las han rechazado, porque se requieren 2/3 partes, se requiere tener mayoría calificada. Solo aceptaron, en mi caso, para presidente. Ya el presidente no tiene fuero, ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, estoy enviando, o mejor dicho, ya está en el Poder Legislativo la ley reglamentaria, porque si no, aunque esté en la Constitución, si no hay ley reglamentaria, no aplica.